¿Qué es el trastorno de estrés postraumático o PTSD? Antes del accidente automovilístico, Javier llevaba una vida plena con su esposa e hijos. Un hombre y su familia son dibujados en la pantalla. Participaba activamente en su comunidad y estaba agradecido por su familia y sus amigos. Pero días después del accidente, comenzaron las pesadillas. Un acercamiento al rostro de Javier, el padre de familia, muestra su gesto cambiando de tranquilidad a preocupación. Se despertaba con un sudor frío, el corazón acelerado y sintiendo que estaba de nuevo en el lugar del accidente. Por más que intentaba alejar esos recuerdos, no desaparecían. Javier se sienta en la orilla de su cama. Su rostro muestra tristeza. Aparece un recuerdo del choque automovilístico de Javier. Javier comenzó a evitar manejar. Prefería tomar el autobús o pedirle a su esposa, Ana, que lo llevara, y odiaba sentirse como una carga. Javier está en el carro con su familia. Su esposa es quien maneja. Antes le encantaba ver a su hija jugar fútbol. La hija de Javier está jugando fútbol. Pero ahora se sentía indiferente. Ana podía notar que los pensamientos de Javier estaban en otro lugar. Javier está parado al lado de su esposa, Ana. Javier se ve molesto. Ana se ve preocupada. Se irritaba con más frecuencia, y esto continuó. Silenciosamente, Ana rezaba por encontrar una manera de ayudarlo. Javier y Ana no están solos. Muchas personas experimentan eventos traumáticos como accidentes automovilísticos, desastres naturales, combate, trauma de abuso sexual o violencia. Ilustraciones muestran un accidente de autos, una familia en una lancha en una calle inundada, un veterano de Vietnam recordando un helicóptero militar y una mujer del servicio militar sola, sentada en una cama litera, y siluetas de dos personas discutiendo. El trastorno de estrés postraumático, o TEPT, puede desarrollarse después de vivir o presenciar un evento traumático. Las reacciones del trastorno de estrés postraumático pueden afectar de forma negativa sus emociones, sus relaciones o su capacidad para realizar sus actividades diarias. Cuando vives un acontecimiento traumático, es común tener una reacción de estrés. Javier está sentado en un escritorio con una computadora y papeles. Él tiene el rostro de tristeza. Es normal sentirse irritable, nervioso o distante, o no poder dormir o concentrarse. La mayoría de las personas se recuperan en un mes. Si tus reacciones continúan o notas que afectan tu vida diaria meses o años después, podrías tener trastorno de estrés postraumático. Es importante que busques ayuda. Un calendario muestra cómo el tiempo pasa. Existen 4 tipos de reacciones al trastorno de estrés postraumático. Javier se encuentra en la acera de una calle. Evitar pensamientos, emociones o situaciones relacionadas con el trauma. Sentirse tenso, acelerado, enojado o tener dificultades para dormir o concentrarse. Javier está acostado en la cama. Vivir nuevamente el evento a través de recuerdos no deseados o pesadillas. Tener sentimientos o pensamientos negativos sobre uno mismo, sobre otros o el mundo. Esto puede incluir sentirse enojado, insensible, desconfiado, culpable o avergonzado. El rostro de Javier cambia cuando se menciona cada sentimiento. Existen tratamientos efectivos, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde el evento traumático. Javier está sentado en una oficina, hablando con un terapista de salud mental. Ya sea en persona o de manera virtual, los tratamientos pueden reducir las reacciones. Luego vemos que su próxima cita con el terapista es en la computadora, como video. O hacerlas menos intensas, y ayudarte a aprender habilidades para manejar el malestar. Los efectos secundarios del trastorno de estrés postraumático, como problemas en el trabajo o en las relaciones, también pueden mejorar. Comienza contactando a tu proveedor de atención médica para una evaluación. Una mujer utiliza una tableta electrónica para completar una encuesta. Determinar si tienes trastorno de estrés postraumático. Recuerda, cualquier persona puede desarrollar trastorno de estrés postraumático, a cualquier edad. Si tus reacciones no mejoran después de un mes, hay esperanza y hay ayuda disponible.
Visita ptsd.ba.gov/Spanish. El código QR del Centro Nacional para el Trastorno de Estrés Postraumático aparece en pantalla con la dirección URL. Para más información y recursos. Este video fue presentado por el Centro Nacional para el Trastorno de Estrés Postraumático del Departamento de Asuntos de Veteranos. El logo del Centro Nacional para el Trastorno de Estrés Postraumático aparece en pantalla. Luego aparece el logo del Departamento de Asuntos de Veteranos.